En el mundo hay solo dos clases de personas. Vamos a verlo así, de una forma general. ¿Y a qué nos referimos? Que hay dos clases de personas. Los que viven como ellos quieren, esos son una clase. Y luego los otros son los que viven como Dios quiere. Y vemos a través de la Escritura que nos dice, nos habla. No lo dice así en esa forma, sino lo dice en una forma más explicada, más específica. Y por ejemplo, vamos a ver Efesios capítulo 2, ahí en la Nueva Traducción Viviente. Empezamos a ver ahí desde el versículo 1 que dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿A quién se está refiriendo ahí? A los que vivían como ellos quieren. ¿Nosotros estuvimos ahí? Todos. Y a lo mejor todavía. Algunos. Dice el versículo 2: vivían en pecado igual que el resto de la gente. ¿Obedeciendo a quién? ¿Cómo dice aquí? Así dice. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Dice el 3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Dice ese último pasaje en la palabra de Dios para todos, dice en el versículo 5, dice, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Ahora, en Efesios capítulo 2, pero en el versículo 10 vemos en la Reina Valera que nos dice, aquí vemos a los que viven como Dios quiere. Perdón. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, al estar hablando de esos dos grupos, de los que viven como ellos quieren y los que viven como Dios dice, de alguna manera ahí vemos, ahí también podemos ver que hay dos reinos espiritualmente hablando. Dos reinos. El reino de Dios, cuyo rey, ¿quién es? Jesús. Aquí estamos los que viven como Dios quiere. Y luego el reino de las tinieblas. ¿Quién es el rey de las tinieblas? Como vimos, ¿verdad? El diablo. Entonces, leímos ahí, fíjense, ahí en el versículo 2 de Efesios, en el capítulo 2 y versículo, dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y me llama mucho la atención cuando dice en esta versión, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Cuando estaba meditando en esta palabra, yo decía, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿En qué forma nosotros nos negamos a obedecer a Dios? Hay muchas formas que nos negamos el querer obedecer a Dios. Y una de las más comunes es cuando desobedecemos su palabra.
Cuando desobedecemos lo que la palabra de Dios nos enseña, nos dice. Ahí estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, dice, el líder de los poderes del mundo invisible, el diablo, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces quiere decir, cuando yo estoy desobedeciendo la palabra de Dios, entonces quiere decir que el espíritu que está actuando en mi corazón no es el de Dios. Se oye fuerte, pero así es. Y eso es para todos, no crean que yo me escapo de eso. Nadie nos escapamos de eso. Entonces, si yo estoy desobedeciendo a Dios en lo que sea, entonces quiere decir que espiritualmente hablando, no es el Espíritu de Dios que está morando en mí. Se oye fuerte, hermanos. Pero cuando lo que vimos, los que viven como Dios quiere, podemos decir de todo corazón lo que dice en Mateo 6. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Quien realmente de todo corazón puede decir, Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Lo podemos decir así de todo corazón? Venga tu reino quiere decir que el reino de Dios se establezca en mí. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Ahí estamos diciendo, Señor, que tu voluntad sea en mí, que yo pueda hacer es lo que estamos diciendo a través de esta oración que la mayoría la conocemos, yo creo que desde niños, desde antes que éramos cristianos, el Padre Nuestro, ¿recuerdan? Ahí, cuando de todo corazón nosotros podemos orar, hacer esa oración, bueno, quiere decir que vamos por buen camino. Los que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios, bueno, obviamente no son parte del reino de Dios, ni de su pueblo, ni quieren saber nada de Dios. Ahora, vayamos a Colosenses capítulo 1, el versículo 13. Creo que es la Reina Valera aquí. Colosenses 1, 13. Vemos que dice, creo que es la Reina Valera, el cual nos ha librado de la potestad. ¿Qué dice? ¿De dónde? De las tinieblas. Cuando leemos aquí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, quiere decir del reino de las tinieblas en el que estábamos y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿cómo es la vida en el reino de las tinieblas? Lo vimos inicialmente, el primer pasaje que vimos de Efesios 2, vamos a verlo ahí de nuevo en la Nueva Traducción Viviente. Antes dice, estábamos muertos a causa de nuestra desobediencia y nuestros muchos pecados. Lo estoy volviendo a repetir, vivíamos en pecado. Todos podemos decir, vivíamos en pecado. Es lo que Dios espera, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Dice el versículo 3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones e inclinación de nuestra naturaleza. Ahora, vayamos Romanos capítulo 8, que reafirma y confirma lo que estamos hablando. Romanos 8, 5 al 7, en la Reina Valera, vemos que dice, porque en la Reina Valera, ahí dice, ahí puse Reina Valera en cada uno de los pasajes. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? ¿Es qué? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fíjense lo que dice el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y me llama la atención lo que dice enseguida cuando dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y qué dice enseguida? Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Dice, yo estoy viendo la Reina Valera. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y después dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces estamos diciendo, cuando yo estoy desobedeciendo la palabra, ¿será que el Espíritu de Dios está morando en mí? Cuando decidimos vivir de acuerdo a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad, conforme a lo que nos dicta nuestro corazón, como ya lo dijimos tiempo atrás, y no de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan lo que nos dice la Escritura allá a través del profeta Jeremías, allá en el capítulo 17? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, comentamos hace tiempo, ¿recuerdan? Nosotros tenemos que aprender y entender, no podemos ni debemos tomar decisiones y movernos conforme a lo que nos dicta el corazón. ¿Recuerdan que comentamos? Es muy común que en el mundo así se dice, tú lo que tu corazón te dicte, eso haz. Pero la Escritura aquí es muy clara, donde nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, no podemos confiarnos ni de nosotros mismos. Si aquello que mi corazón me dicta es contrario a lo que me dice la palabra de Dios, cuidado, no lo hagas, no lo hagamos, porque en nuestro corazón es engañoso. Así es que, pero en el mundo se dice, no, es que lo estoy haciendo de todo corazón. Pero si esa cosa que estás haciendo de todo corazón no te bendice a ti ni a nadie bendice, pues de todo corazón la estamos regando. De todo corazón estamos pecando. Si es contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, el pecado, hablando del pecado que todos cometemos, hablando del pecado, de alguna manera hay una condición de pecado y hay una acción. Y es interesante entender esto. ¿Qué quiere decir? Una condición es cuando vivimos, que en nuestra vida cotidiana estamos viviendo en pecado. Es nuestro estilo de vida estar viviendo en pecado. Antes nosotros así vivíamos. Antes de venir a Cristo, nuestra condición espiritual era vivíamos en pecado. Esa era lo normal. ¿Por qué? Porque no conocíamos la palabra de Dios, porque no conocíamos de lo que Cristo vino a dar su vida por nosotros. Entonces nosotros vivíamos en pecado dentro de lo que nosotros podíamos entender. Estábamos viviendo en pecado, alejados de Dios, viviendo sin temor de Dios. No tomábamos en cuenta la voluntad de Dios, no tomábamos en cuenta la palabra de Dios porque no la conocíamos. Entonces, es aquí cuando estamos viviendo en el reino de las tinieblas. Esto es una condición.
que es parte de nuestra vida, una condición de pecado. Ahora, cuando hablamos de una acción, y esto sí es importante entenderlo, una acción de pecado es cuando cometemos un pecado, vamos a decir, inconscientemente, por descuido, por error, sin intención de querer pecar. Y cuando así lo hacemos, cuando nos equivocamos, cuando pecamos, cuando lo reconocemos, y aquí el punto es, y lo hemos dicho, cuando lo reconocemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente? Arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Aquí es cuando hay una condición de pecado en nosotros. Es algo, vamos a decir, es algo pasajero. No es que estamos viviendo en pecado. Todos de alguna manera pecamos en nuestra vida cotidiana, así como cristianos. Sí, nadie nos escapamos. Porque, como estamos diciendo, por error, sin querer hacerlo, por muchos motivos. Pero existe precisamente cuando verdaderamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros y nosotros hacemos algo indebido, cometemos un pecado. Ya sea que en acción, hecho, en palabra, en cualquier forma, hay algo muy dentro de nosotros que nos dice, que nos redarguye y nos dice, eso que dijiste o eso que hiciste no estuvo bien. Nos redarguye. Y aquí el punto es no nomás decir, sí, no estuvo bien, pero falta algo más. Tenemos que reconocerlo y arrepentirnos, decir, pero yo no quiero seguir haciendo así. Yo no quiero seguir hablando así, yo no quiero seguir haciendo eso. Eso es lo importante. Y cuando así lo hacemos, Dios nos perdona. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. Así es que mientras estemos en esta humanidad, en este cuerpo, en esta carne, vamos a seguirnos equivocando, vamos a seguir cometiendo errores, vamos a seguir fallando. Pero, como leímos aquí Romanos 8, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Entonces, solo si el Espíritu de Dios mora en nosotros, solo entonces es que vamos a poder reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Amén. Fíjese lo que dice 2 de Corintios, ahí también en la Reina Valera, capítulo 7, 9, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está tratando de decirnos aquí la palabra de Dios? ¿Qué significa contristados? Contristados es afligidos, también es tristes, significa. Entonces, el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, aquí el apóstol Pablo hablándole a los corintios les dice, ahora me gozo no porque hayan sido contristados o porque hayan sido afligidos o porque están tristes. Dice, sino porque fueron afligidos para arrepentimiento. Y quiero mencionar un ejemplo que lo he dado en otras oportunidades. Un ejemplo. Aquel hombre que estaba en la cárcel muy triste por haber cometido un delito. Y le preguntan, ¿estás triste por el delito que cometiste? Y él dice, no. Estoy triste porque me pescaron. O sea, no estaba triste ni arrepentido por haber cometido ese delito. Y cuando leemos que
la escritura, el apóstol Pablo les dice a los corintios, ahora me gozo, no porque estén tristes, sino porque están tristes y porque se arrepintieron. A eso se está refiriendo. Me gozo no porque estén tristes, sino por la causa de su tristeza es porque están arrepentidos, reconocieron. A él lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, va a haber una tristeza. Vamos a estar afligidos en nuestro corazón de aquello que cometimos. Y generalmente es algo que hacemos que no nos damos cuenta en el momento. Después viene la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos redarguye y después decimos, ay, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿Verdad? Eso es bien importante. Tenemos que estar sensibles ahí a la voz del Espíritu. Entonces, eso es cuando nosotros reconocemos bien la voz de Dios. Ahora, ¿cómo es la vida en el reino de Dios? Vimos una parte. Dice Efesios 2, ahí en el versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente, vamos a verle. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Pues dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Dice el 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Dice el 7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Pues dice en el 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Dice el versículo 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, es un regalo de Dios. Aquí vemos que esta es la vida en el reino de Dios. Dice Romanos 13, versículo 8, así rapidito lo voy a leer. No deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos buscando obedecer la palabra de Dios, y si fallamos, nos arrepentimos, ahí se está reflejando en nosotros que estamos viviendo en el reino de Dios. Así es. Estamos hablando de dos reinos, ¿verdad? El reino de Dios, reino de las tinieblas. Ahora, en el reino de Dios, dijimos, ¿quién es el rey? ¿El reino de Dios? Jesús. Ahora, es muy común, yo me acuerdo desde niño, cuando nos referimos a Jesús, y me acuerdo que se referían a Jesús, aún los que no cristianos, que íbamos a la otra iglesia, decir, nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Todos, ¿verdad? Aún de ser cristianos, conocíamos esa expresión. Nuestro Señor Jesucristo, y está bien, o sea, no eso. Pero yo recuerdo desde niño. Pero recuerdan que hace poco vimos allá en Mateo 7 cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Entonces, si decimos y reconocemos que pertenecemos al reino de Dios, eso quiere decir que estamos reconociendo que Jesús es nuestro Señor. Es muy común decir, sí, Jesús es mi Salvador. Escuchar decir, Jesús es mi Salvador. Decimos, cuando preguntamos, ¿Jesús es tu Salvador? Decimos, la mayoría decimos, sí. Pero cuando decimos, Jesús es tu Señor, muchas veces también decimos que sí, pero ¿qué significa? Estamos hablando que pertenecemos al reino de su Hijo amado. ¿Qué significa? Reconocer a Jesús como nuestro Señor. ¿Qué significa? Fíjense, en nuestro idioma español es muy común esa palabra, la palabra Señor. Es muy común en nuestro idioma usar la palabra español, porque la usamos para referirnos a cualquier hombre en general, inclusive mujer, señora. Entonces, esa palabra es muy común en nuestro idioma. A cualquier hombre se le dice Señor. Y es la misma palabra que usamos para decir Señor a nuestro Dios, a Jesús. Por ejemplo, en el inglés, el idioma en inglés es diferente. Ahí me gusta, a mí me gusta más. Para referirse a cualquier hombre, ¿cómo se le dice? Mister, ¿verdad? Sir o Mister. Pero para referirse al que es el Señor verdaderamente de todas las cosas, ¿cómo se le dice en inglés? Lord. O sea, ahí sí hay una palabra más marcada. En el español no. En español no tenemos esa, no lo hay. Decimos Dios, pero no hay una palabra como en el inglés. En el inglés nunca se usa la palabra Mister para referirse a Jesús. Eso sería una falta de respeto. No. Porque el Señor es el Señor. Nosotros como humanos, hombres, el Señor fulano de tal, el Señor, pues sí, ¿verdad? Pero la palabra Señor, desde los tiempos antiguos, solamente, inclusive, aún en el español, en aquel entonces, se le otorgaba solamente a aquellos poderosos, aquellos hombres que tenían grandes. A los hombres acá del pueblo no se les decía Señor. Eso fue después, porque ya se vino usando ese término al hombre en general como una forma de cortesía para referirse a los hombres en general. Y no importando cuál era su condición, cuál era su... Pero cuando decimos nuestro Señor Jesucristo, veamos lo que nos dice en la Nueva Traducción Viviente, Efesios capítulo 1, versículo 19. Fíjense. Cuando decimos nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1, 19 dice, el apóstol Pablo dice lo que está diciendo: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Dice en el 21, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Entonces,
Cuando decimos nuestro Señor Jesucristo, aquí no le estamos diciendo Señor por cortesía, como si estuviéramos hablándole a cualquier hombre. Para quienes decimos que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, cuando nosotros le decimos Señor a nuestro Señor Jesucristo, nos estamos refiriendo a aquel que fue levantado de los muertos, aquel que se sentó en aquel lugar de honor a la diestra del Padre, en los lugares celestiales. Cuando decimos nuestro Señor Jesucristo, nos estamos refiriendo a aquel, como leímos aquí, quien está muy por encima de todo, dice aquí. Sean gobernantes, autoridades, poderes, dominios o cualquier otra cosa. Y luego dice, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Entonces vemos aquí que la Escritura nos explica y nos pone muy claro que cuando al Señor le decimos Señor, al Señor Jesucristo, se está refiriendo no a cualquier hombre, se está refiriendo a aquel que está por encima de todo, sobre todo gobernante, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo dominio. Y luego dice, o cualquier otra cosa. Y luego, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. O sea, no le pone límite. ¿Por qué? Porque la Escritura nos está diciendo, dice el 22, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Entonces, cuando decimos Señor, aquí estamos diciendo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos diciendo, Él es nuestro Rey, Él es nuestro soberano, Él es el que tiene toda autoridad, Él es el que tiene toda potestad sobre mi vida. ¿Sí? Le podemos decir Señor, así, entendiendo lo que significa. ¿Es tu Señor? ¿Jesús es tu Señor? Amén. Por eso cuando leemos, y me llama la atención que cuando leemos Mateo 28, antes que Jesús, que el Señor iba a ser ascendido al Padre, dice en el versículo, Mateo 28, en el versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Dice el 17, cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero luego dice, pero algunos de ellos dudaban. Pero vemos en el 18 cómo Jesús dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cuando Él llega, lo primero que Jesús dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y yo pienso, dijo esas palabras principalmente por aquellos que dudaban. Por si dudas, Jesús dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así es que, dice Colosenses 1:16 en la Reina Valera, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén, hermano. Entonces, si nosotros estamos conscientes que nosotros estamos viviendo y pertenecemos ahora al reino de Dios, de que fuimos trasladados del reino de las tinieblas en que vivíamos al reino de su amado Hijo, entonces nosotros tenemos que tener bien presente de que estamos viviendo, sí, mientras estemos en esta carne,
en el reino de este mundo, pero a la vez estamos viviendo espiritualmente en el reino de Dios. Y no podemos separarlo. No podemos, porque estamos viviendo. Quienes no conocen, cuando no conocíamos, no vivíamos en el reino de Dios, vivíamos en lo que conocíamos, es diferente. Pero ahora que ya conocemos y sabemos, entonces, ahora podemos decir nosotros y reconocer, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi soberano. Por eso cuando leemos la Escritura, leemos su palabra y vemos lo que Él nos dice, lo que Él nos habla, lo que nos dice que debemos de hacer, tenemos que siempre leerlo para nosotros mismos. Señor, esta palabra es para mí. Porque a veces leemos una palabra y decimos, esta palabra es para el hermano. Esto es para la hermana. No, eso es para nosotros, en lo individual. Es para cada quien. Por eso nos dice Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ponernos de pie. Y continúa diciendo, si alguien puede llamar a Gio y a Ciel. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Podemos nosotros confesar que Jesucristo es nuestro Señor?